Hola, estamos acá nuevamente en el programa Haciendo Ambiente, una columna radial que pretende ser un intercambio de prácticas y saberes sustentables. Le agradecemos mucho a FM Volver Chascomús por este espacio que nos da. Y yo les quiero contar que para el día de hoy tengo a un invitado muy especial que se llama Santiago Trejo. Él es del movimiento Basura Cero, vive en la provincia de Misiones y lo invitamos para que nos hable de el potencial que tienen los residuos orgánicos. Y les cuento que él fue moderador esta semana de un webinar multitudinario que convocó la organización, justamente donde hablaron de este tema referido al compostaje. Bueno, Santiago, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Paula, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, nos volvemos a encontrar otra vez después de lo que fue el encuentro nacional ahí en Lezama. Es verdad, sí, ahí conocí yo a Santiago en Lezama, que estuvimos en el primer encuentro nacional de Basura Cero. Y bueno, impresionante Mm, porque a un mes de ese encuentro presencial, mm. con toda esa energía que quedó ahí circulando, generaron este webinar. Cuéntanos, Santiago, para vos, ¿qué significó este debate que se hizo el pasado jueves? Bueno, para mí fue algo sumamente enriquecedor porque es un tema que yo vengo estudiando hace un tiempo y tenía muchas ganas de generar un espacio así de intercambio, de debate y de aprendizaje con gente que esté trabajando esta temática en otros lugares también. Y bueno, fue increíble la predisposición porque fue algo el miércoles pasado, ahí en la reunión semanal de Basura Cero. Ahí dijimos, uy, está esto, la semana del compostaje, que decretada así por un organismo internacional, ahora no recuerdo el nombre, y decir, bueno, ¿por qué no aprovechamos para hacer algo? Y bueno, es algo que una problemática común a todas las cooperativas es qué hacer con el residuo orgánico. Entonces, lo mejor para tratar eso era, bueno, juntémonos a hablar, a entender primero qué es lo que hace cada uno desde su territorio. Acá es muy importante, Santiago, remarcar dos cosas. El residuo orgánico representa prácticamente el 50% de los residuos comunes en nuestros hogares. Estamos hablando de los residuos domiciliarios, ¿no? De lo que generamos en nuestra casa. El residuo orgánico representa básicamente alrededor de la mitad de esa que llamamos basura. Y lo segundo que quiero destacar cuando él habla de las cooperativas, habla de estas, de no solamente las cooperativas de recicladores, sino las diferentes cooperativas que se han organizado como en torno a la gestión de residuos, sobre todo que son prácticas que hablan desde eso, desde lo que hacen, no es la teoría solamente, sino que realmente lo que lograron exponer ayer fueron experiencias de cosas que está haciendo la gente. Entonces, ustedes lograron tener invitados y invitadas de todo el territorio nacional, Santiago. Exacto, sí, sí, eso es algo que creo que es la riqueza, un aspecto muy destacable del movimiento Basura Cero, que hablamos desde cómo se tratan las cosas desde territorio. Sin irte más lejos, por ejemplo, a nosotros acá en Misiones nos llegó una posibilidad de empezar a tratar un residuo del camalote y bueno, nosotros ahí le consultamos a esta chica de Cecilia Caballero, que es de Chaco, que también trata eso, y bueno, ahí generamos esos intercambios, lo que serían como tips o consejos para tratar de que las cosas funcionen. O sea, es un trabajo enorme el que hacen las cooperativas para llevar adelante su modelo y qué cosa mejor que podemos hacer que es apoyarnos entre nosotros para que sea más fácil ese camino. ¿Cuál es el potencial que ustedes ven hoy por hoy desde el movimiento Basura Cero en cuanto a a esto de los residuos orgánicos? Bueno, ahí en eso, capaz, lo mejor es que te hable un poco de la experiencia de Quique, ahí en la cooperativa Duilio, Julio Quique Rojas, que es el presidente de ahí, ayer estuvo hablando, porque ellos ahí en Lezama ya hacen una recolección diferenciada de lo inorgánico, que es más o menos un 35% del pueblo, de los residuos del pueblo, lo que tratan. Y están empezando a incorporar ahora lo orgánico. Ahora, fíjate vos que esto lo están incorporando no solo para compostar, sino también para la generación de biogás. ¿Tá?
ellos ahí dentro de su COPE se dieron cuenta de que, no recuerdo ahora específicamente qué proceso productivo, pero que les consume algo así como una garrafa por día. Entonces, metiendo un flujo continuo de material orgánico, que en ese caso iba a ser excremento de chanchos, dentro del biodigestor, pueden obtener ese biogás, con lo cual les significa un ahorro económico. Pero bueno, es un tema que no tiene que ser así tratado tan a la ligera, que es básicamente lo que hablamos ayer en el seminario. No hay que considerar únicamente la operatoria, también es ese aprovechamiento, también lo que es esa logística, cómo se hace la recolección, todos los riesgos, y bueno, esto como una experiencia de aprendizaje colectivo también. Bueno, había algo que mencionaban ayer que a mí me pareció muy importante, Santiago, y es que cuando ya en una casa se hace la separación, sí, se separa en origen, el material seco, es mucho más fácil que después continúen con esta separación de orgánicos, que era lo que Quique mencionaba ayer, que justamente con todas las familias que ellos tienen en su circuito de la recolección diferenciada de residuos secos, rápidamente se prenden. Yo te lo puedo decir por mi experiencia en mi casa. Es la verdad que después de que, además, cuando ya empiezas a tirar en un lado lo orgánico, como que ya después te cuesta decir cómo podía juntar todo en una sola bolsa. Entonces, porque ya empezás a ver cómo eso que creemos que es basura, como los residuos orgánicos, se convierten en eso que vos mencionabas. Puede ser biogás, puede ser humus como un abono para nuestra huerta. Nosotros la semana pasada estuvimos en la columna hablando, por ejemplo, de las hojas, de cómo las hojas se pueden aprovechar justamente para eso, para volver como nutrientes. Entonces, saber que ese residuo orgánico que me va a ocupar un lugar, ya sea en un basural a cielo abierto o en un relleno sanitario, realmente puede reconvertirse y aprovecharse esa energía de esos residuos orgánicos para otra cosa, para volver a utilizarlo. En las experiencias que Total, ustedes vieron ayer, entonces, eh, de qué otro lugar les contaron experiencias? bueno, al principio habló esta Cecilia, que es una ingeniera agrónoma de Chaco, y ella trabaja en un programa de capacitación y huertas ahí en la provincia, sensibilizando así a distintos organismos e implementando después soluciones ahí mismo. También tuvimos a un orador que puede que lo conozcan porque es ahí de la zona, es un productor de pila, Javier Fernández Prese, que es un productor agroecológico y él nos contó más bien lo que sería su visión como desde el agro, desde un pequeño pueblo, en cómo él ve el residuo orgánico y el potencial que tiene, la bosta de vaca y bueno, y todo un montón de cosas que yo no soy agrónomo y no termino de entender del todo, pero que sí son también importantes tener esos saberes locales y que esas cosas no se generen solamente en Buenos Aires, sino tener esa mirada, esa perspectiva más federal. Después, bueno, también yo pertenezco a la Fundación Banco de Residuos también, que es de acá de Posadas Misiones, y ahí estuvo hablando Eugenio López. Nosotros estamos llevando acá adelante un modelo de tratamiento de FORSU, de lo que es la fracción orgánica de los residuos, tanto lo que es evitar la pérdida y desperdicio de alimento, el compostaje, la biodigestión del rechazo, lo que son los cárnicos, y bueno, también la producción agroecológica. Y nos estuvo hablando un chico, Oscar Bracamonte, de Santa Fe, de Santo Tomé, de la cooperativa Yolanda Ortiz, que él estuvo contando sobre el método Bokashi. Es un método de introducir unos hongos que hacen que ese proceso del compostaje sea más termofílico, genere más temperatura, de esa forma se eliminan los patógenos y él, por ejemplo, pudo mandar sus muestras a ensayar y le dieron buenos resultados. Y son de esas prácticas que las organizaciones que están trabajando en esa línea, capaz que conocen a alguien que ya está un paso adelante en ese proceso. Entonces, lo que es interesante es el compartir esos saberes, que ahí en eso es sumamente enriquecedor lo que puede hacer. ¿Sabes de alguna experiencia que algún municipio la impulse como política pública de gestión de residuos
que tenga algo con los residuos orgánicos, porque yo conozco acá en el caso de Chascomús, hacen algo muy interesante con los restos de poda, generan el chipeado y la verdad que está muy bueno porque nosotros de hecho lo vamos a buscar porque lo usamos para nuestra huerta, ese material, pero digamos que eso es con los restos de poda. Cuando estamos hablando de los residuos orgánicos, si bien obviamente está la bosta de la vaca para quienes tienen esta producción, o lo que puede ser de los chanchos también. Nosotros como vecinos o como vecinas, con lo que consumimos normalmente, con ese compostaje, como que nos tenemos que generar nuestro propio sistema en el fondo de nuestra casa, pero como que desde la política pública de gestión de residuos, por ahí es algo a lo que no lo tenemos tan visto, en ese sentido. Sí, en eso comparto. Yo no conozco muchas experiencias en el país donde traten más allá de la poda, lo que es el agarrar la poda y chipearla y poder tratarla. Eso es excelente. No tiene prácticamente costos, o sea, todos los municipios ya deberían estar haciendo eso de base. Después lo que sería la recolección diferenciada de lo orgánico para los grandes generadores, ya sean cocinas industriales o cualquier industria que produzca una cantidad mayor, ahí eso debería estar regulado y implementado porque eso tiene un potencial de emisiones de gases de efecto invernadero altísimo. Y eso es algo que se debería estar haciendo ya mismo en todos lados. Y un poco lo que pretendemos hacer es que esto entre en el debate, que se llame la atención de esto y que dejemos de hablar de problemáticas y empecemos a hablar de planes de trabajo para empezar a solucionar esto. Qué bueno tener esa perspectiva. Cuéntanos para finalizar un poco eso, este movimiento Basura Cero, ¿hacia dónde lo están queriendo proyectar ustedes? Cuéntanos un poco de esa declaración del ESAMA que ustedes sacaron. Bueno, Basura Cero es algo que se gestó hace aproximadamente 6 meses. Un grupo de WhatsApp, un montón de gente de distintos lugares del país que no nos conocíamos y algunos no nos conocíamos y bueno, fuimos armando esto, un espacio de debate, de intercambio de información y después del encuentro que tuvimos, 1, 2 y 3 de abril, ahí en Lesama, donde la cooperativa Duilio fue la anfitriona, después, ahora nos estamos planteando cómo seguir y estamos virando más a formatos más virtuales de encuentro, ya sea seminarios, estamos pensando el próximo que puede llegar a ser o de transición energética o de plásticos o distintas formas de valorizar los residuos. Lo que nosotros le queremos mostrar a los distintos organismos de la sociedad, ya sean no solamente las COPES, también empresas, universidades, municipios, o quien sea que quiera trabajar estos temas, que estas cosas son posibles. Y también la propia filosofía de la economía circular es que siempre te falta un poquito para que las cosas terminen de funcionar y por eso también es sumamente necesario el aporte de todos los eslabones de esa cadena. Así que con Basura Cero Argentina vamos a seguir en esa línea, tratando de fomentar distintos proyectos de economía circular en el país y generando esa mesa amplia donde se den esos encuentros para que las cosas pasen. Buenísimo, Santiago. Bueno, muchas gracias por este espacio que nos has permitido compartir el día de hoy y seguramente vamos a seguir hablando con ustedes. Somos seguidoras, seguidores de Basura Cero desde Haciendo Ambiente. Así que bueno, hasta un próximo encuentro, Santiago. Que estés muy bien. Muchas gracias, Paula. Nos vemos. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias, hasta luego.